Continuamos con más homeopatía unicista para todos. Doctor Milstein, expliquémosles a los televidentes en qué consisten las anginas, cómo las encara la homeopatía. Por favor. Lo primero que yo quiero señalar es un hecho importante y trascendente que Hahnemann en su doctrina puntualizó, que a partir de ahí es donde se encara el tratamiento de la angina, que ha destacado la individualidad. Es decir, aparentemente la gente cree que por tener angina todos tienen el mismo proceso, pero en el fondo, si se adecúan a la manera como encaramos nosotros para poder llegar a diagnosticar el medicamento para el mejor tratamiento, hay una cantidad de modalidades que la gente no tiene conocimiento de ellas. Por eso que la homeopatía hace hincapié en que cada angina tiene su característica propia que la diferencia una de la otra. El otro hecho importante, como usted señaló hace un ratito, de las anginas crónicas o a repetición, está señalando que el individuo no ha alcanzado un nivel suficiente para neutralizar el efecto patológico que la angina está produciendo en su organismo. De ahí entonces que cuando se repiten las anginas, no es cuestión de tratar la angina en sí, sino buscar la causa desencadenante de la angina, que en la mayoría de los casos hay factores de tipo emocional, afectivo, estresante, que predisponen en un terreno susceptible a generar una angina. Pero hay otro factor también importante, independientemente de los factores de estrés, digámosles, que es el frío, que a veces la gente no le da importancia, pero sí tiene importancia, porque está demostrando que hay una predisposición también en otro aspecto, que es el aspecto físico. Y nos vamos a encontrar con muchos pacientes que repiten sus anginas, independientemente de factores estresantes, de los cambios de temperatura, especialmente del frío, si la corriente, el viento, el aire acondicionado, etcétera, que apenas toman contacto con ese cambio de temperatura, ya aparece un dolor de garganta con las características que le son propias. Entonces, un paciente con anginas crónicas a repetición, no es el tema tratar la angina así específicamente, sino buscar la causa que lo lleva a padecer de la angina. Doctor Milstein, me han llegado acá algunas preguntas. Jorge de Morón pregunta, doctor Milstein, ¿cómo se tratan con homeopatía? Es un poco lo que estaba explicando, pero por ahí lo puedo redondear. Es decir, para tratar la angina tenemos que tener presente primero, si es el primer caso, el caso agudo. Y lo otro si es un caso de repetición. En el caso agudo, habitualmente, siempre es una consulta telefónica, no es una consulta personal, que es lamentable, porque a veces, que son las madres las que recurren a la consulta telefónica, refiere solamente el dolor, pero no refiere otras características que ayudan al médico a encontrar el verdadero remedio para cubrir ese cuadro. Entonces, de acuerdo con las características y modalidades que cada angina presenta, aparecen distintos medicamentos que cubren esos síntomas por similitud. Es decir, cuando nosotros hablamos de similitud, quiere decir que ha habido una prueba experimental en el ser humano sano con un medicamento que arroja una cantidad de síntomas que cuando aparecen esos síntomas nosotros indicamos el medicamento que ha sido capaz de producir esos síntomas. Entonces nosotros tenemos muchos medicamentos para tratarlo y fundamentalmente siempre cubriendo las características que acompañan esa angina. De acuerdo. Marta de Quilmes pregunta al doctor Milstein, ¿hay forma de prevenir las anginas? Bueno, la forma de prevenir las anginas es justamente equilibrar los estados emocionales que son capaces de desencadenar un cuadro de angina. Pero no olvidemos que la naturaleza tiene un principio fundamental, que es el principio de conservación de su integridad. Entonces trata de localizar una enfermedad en el punto de menor resistencia. Y entonces, en este caso puede ser una angina, como en otro caso puede ser un asma, un eczema, una diarrea, lo que fuere. Es decir, el organismo siempre trata de buscar, localizar la enfermedad en el punto más débil. Y en este caso el punto más débil sería la angina. El tiempo nos apremia, pero Andrés de Vicente López nos pregunta, ¿cuáles son las complicaciones más habituales de las anginas? Dirigida al doctor Milstein.
Yo creo que la gente a veces no tiene conciencia del peligro que significa una angina crónica. El peligro está dado porque se pueden contraer enfermedades de evolución bastante malignas y de pronóstico bastante incierto, que es la artritis reumatoidea, que es una de ellas. La otra también son las nefritis o glomerulonefritis, por migración del germen que está en la garganta y que migra y se localiza en estos segmentos de la economía humana, como puede ser en cualquier otro sector. Pero las más frecuentes son esas. Gracias, doctor. En el próximo bloque continuaremos con más homeopatía unicista para todos, con el tema alergias, con el doctor Jorge Casale. Doctor Raúl Sanz, homeopatía unicista, consultorios Alvear 641, primero B, Quilmes, 251-2874, 253-1080, Maipú 62, primer departamento 4, capital, 345-6245. Asociación Médica Homeopática Argentina. Cursos para médicos, veterinarios y farmacéuticos. Consultorios en cátedra. Juncal 2884 Capital. Teléfono 826-0911.